partido y después quedará a disposición para vuestras preguntas. Adelante, entrenador. Buenos días a todos. Bueno, fue un partido importante para nosotros y para ellos también, porque como esta clasificación para Copa del Rey, todos tenemos que sufrir, ¿no? Creo que nosotros después de derrota de otro día entramos mucho más concentrados, y ellos después del partido que ganaron fuera de casa a lo mejor no tenían tanta intención como nosotros, ¿no? Yo creo que primeros 2 cuartos el equipo defiende bien y ataca muy bien, y yo creo que el partido se decide ahí. Luego, último cuarto, dejamos de estar serios, perdimos muchos balones y nos castigaron con contraataques, pero el partido nunca corría peligro. ¿Preguntas? Buenas tardes, enhorabuena por la victoria. Lo más positivo de este equipo en esta temporada, que está siendo una auténtica montaña rusa, es que siempre se levanta. Es lo más positivo que tiene este año su grupo. Sí, bueno, yo creo que es un equipo que lucha siempre, que evidentemente tenemos sus problemas, no somos a lo mejor tan buenos como nos gustaría ser, pero somos muy guerrilleros y a veces esto es suficiente, a veces no, pero el equipo juega siempre que pueda, ¿no? Buenas tardes. Sé que no te gusta personalizar en un jugador 2-3, hoy creo que el trabajo colectivo ha sido importante, pero creo que hoy hay 2 jugadores que creo que son importantes para el equipo, Sato y Lonchar, que han hecho un gran trabajo y un buen partido, y esto puede ser beneficioso para el futuro, ¿no? Que enganchen esa buena dinámica para estimular al equipo. Sí, evidentemente que Sato estuvo casi 10 días sin entrenar y jugó otro día muy normal, ¿no? Y su aportación no fue como hoy, ¿no? Y cuando él juega y mete 20 puntos, no es necesario que nos metan escoltas, que hoy, por ejemplo, no anotan, pero el equipo juega bien. Lonchar es un jugador de mucho talento que ha tenido principio de temporada un poco con altibajos como todo equipo, pero evidentemente que tiene calidad, ¿no? Y últimamente está mejor. Quería hacerte 2 preguntas. Lo primero, yo creo que la primera parte, si no es la mejor, ha sido una de las mejores de toda la temporada. ¿Es el equipo ahora mismo capacitado para mantener ese nivel en los siguientes partidos? Porque realmente han sido 20 minutos muy buenos, no solo el segundo cuarto, sino también el primero. Y la segunda era preguntarte por Guillem Vives. Es un hecho que cada partido, él es muy joven, tiene mucha proyección, pero que cada partido va a más. No sé cómo lo estás viendo también. Bueno, yo creo que es evidente que no aguantamos todo el partido con este nivel, porque los últimos 2 cuartos perdimos de 10, ¿no? Sí, perdimos. Entonces, evidentemente que no hemos sido capaces de mantener este nivel de juego todo el partido. Nos pasa todos los partidos de esta temporada que tenemos 3, 4, 5 minutos malos, y estos 3, 4 minutos malos nos hunden. Hoy hemos tenido demasiada ventaja como para que esto pase factura. Partidos fuera de casa es complicado remontar. Espero que cada día el equipo mejorara en este aspecto y mantenemos más tiempo nivel de juego alto. Bueno, Vives es un jugador que lo fichamos como un joven, como promesa, pero lesión de Sam le ha puesto timón de equipo en sus manos y está respondiendo bien. A mí me gustaría que sea más agresivo ofensivamente, pero yo creo que cada día mejora en esto también. Sí, una pregunta. Usted, que ha sido jugador y entrenador del Baskonia y sabe perfectamente lo que significa ese carácter del Baskonia, ¿considera que en los últimos minutos, con el partido ya perdido para ellos, han intentado motivarse y motivar a su afición, a su entorno para la batalla del próximo viernes? Porque ha sido un poco forzado esa tensión de los últimos minutos, totalmente forzada por acciones de sus jugadores. ¿Piensa que lo han buscado adrede, esa tensión final que no venía a cuento, para forzar, insisto, el ambiente del próximo viernes? Puede ser, pero esto es una pregunta para su entrenador, para preguntarle si lo ha hecho a propósito. Yo no lo sé. Yo sé único que nuestros jugadores no han caído en esta trampa y han jugado como tienen que jugar siempre. Y no te puedo responder de diferente manera a esto. Pero esperan un ambiente caliente, ¿no? Sí, bueno, pero es un partido decisivo. Es un partido decisivo. Yo creo que todos somos conscientes de que ellos, si pierden, tienen también opciones. Nosotros, si perdemos, no. Para nosotros es decisivo. Yo
en este sentido, pues a lo mejor sí que... Pero es que no quiero entrar en estas polémicas, porque al final yo creo que todo el mundo se juega mucho en el viernes como para pensar a esta tontería 5 días antes. Al final yo lo vi jugadores abrazándose y sin ningún problema. Buenos días, coach. Yo quería preguntarle por la figura de Pablo Aguilar, que hoy no ha jugado ni un segundo, le hemos visto con un vendaje en la mano derecha, creo que era, sí, la derecha. ¿Tenía un problema físico? Es decisión técnica. Vamos a estar por último ahí. Buenas, coach. Yo le quería preguntar por el rebote. Siempre se ha comentado que este equipo tiene mucho problema, pero hoy al menos todos los jugadores que están en pista han sumado 2 rebotes. ¿Este es el camino para mejorar la parcela? Sí, yo creo que también hay equipos que son mucho más agresivos en rebote ofensivo, como ha sido Estrella Roja o Málaga, y equipos que son grandes, pero no son tan agresivos en esta parcela como Caja Laboral. Entonces, depende también de equipo contrario, pero sí que el equipo estuvo mucho más concentrado, todos intentaban participar y esto, cuando nosotros tenemos rebote más o menos igualado, perdemos por poco, podemos jugar mejor. Pero sin rebote, si el equipo contrario coge 18 no puedes correr y nos quedamos a 60 puntos, 70 y 60 puntos en casa, como otro día no puedes ganar. Si no hay más cuestiones, muchas gracias. Buenas tardes.